Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a la resolución de esta actividad integradora número 7, que trata de funciones especiales, específicamente de funciones trigonométricas. Así que si estás estudiando y todavía tenés dudas sobre las funciones trigonométricas, vamos a resolver estos ejercicios juntos. Bien, mira el ejercicio 1. El ejercicio 1 nos dice que determinemos la amplitud, el conjunto imagen y el período de cada una de las funciones que nos da ahí y luego que definamos cuál de esas funciones corresponde con el gráfico. Bien, lo primero que te voy a contar es cómo determinar la amplitud, la imagen y el período de una función cualquiera. La amplitud de una función es el número que viene adelante del coseno o del seno multiplicando. No tenés que tener en cuenta el signo, porque la amplitud lo que dice es cómo de alta es la función, o sea, qué distancia hay entre el eje X y el máximo o mínimo de la función. Entonces, para la primera función la amplitud sería 2, para la segunda función es 3 y para la tercera función también es 3. Por otro lado, para determinar el conjunto imagen vamos a tener que trabajar un poquito más y ahí te tenés que acordar de que tanto el seno como el coseno, en el caso de que la función es sola, tiene por imagen el intervalo -1, 1. Esto es lo que tenés que acordar como primer paso. Y ahora lo que vamos a hacer es modificar a esta función para llegar a la que nos dan en el ejercicio, sea el seno, sea el coseno. Fíjate que en el primer ítem arrancamos con un coseno. Entonces lo primero que voy a hacer es cambiar esta función por un coseno. Es decir, que la función coseno de x tiene por imagen, en el caso de que esté sola, sin ninguna modificación, el intervalo -1, 1. Bien, ahora, si yo acompaño a la x con algún número, como por ejemplo este 1/2 o este 2 de acá adentro, no modifica en nada la imagen. ¿Por qué? Porque el valor máximo o mínimo que puede tomar el coseno, independientemente de su argumento, es 1 o -1. Entonces no me importa qué hay acá adentro, el máximo de coseno de ese algo o seno de ese algo tiene que ser 1 y el mínimo -1. Ahora, este número sí modifica la imagen y este número también modifica la imagen. Entonces, si el coseno nada más puede estar entre -1 y 1, cuando vos agarres a esta función y la multipliques por 2, lo que te va a pasar es que cada uno de estos valores van a quedar multiplicados por 2. ¿Por qué? Porque si coseno de x como mínimo, solo el coseno puede tomar valor -1, la función esta completa, que es 2 por coseno de x, va a tomar como mínimo el valor 2 por -1, que es -2. Entonces, para que te lo acuerdes como regla práctica, lo que le hagas al coseno, háceselo a cada uno de estos números y vas a tener los nuevos límites de la imagen. Entonces, fíjate que acá lo que yo voy a hacer es poner que la imagen de esta nueva función que estoy armando va a ir entre -1 por 2, -2, -1 y 2 por 1, que es 2. O sea que esta modificación nos lleva a esta imagen. Ahora tenés que fijarte cuál es la próxima modificación, que en este caso es sumar 3. Entonces, al sumarle 3 a tu función, para formar el 2 coseno de x más 3, vas a sumar 3 también a la imagen, cada uno de los límites de la imagen. Entonces, -2 más 3 me da 1, perdón, positivo, más 3 me da 5. Por lo tanto, nuestra función del ítem A, recordad que no importa si x tiene algún número multiplicando acá, la imagen del primer ítem, de la primera función, es entre 1 y 5. Bien, luego, ¿cómo calculas el periodo? Ahí sí que tiene influencia el número que multiplica a la x, que en este caso es 1/2. A ese número se lo suele representar con una letra B y entonces en nuestra función, la primera que nos dan en el ejercicio, que es 2 coseno de x sobre 2 más 3,
El B nuestro, que sería, te repito, el número que multiplica la X adentro del paréntesis, ese B vale 1/2. ¿Cómo calculas entonces el periodo? Haciendo siempre 2pi dividido D. O sea, 2pi dividido el número que multiplique la X. En este caso, 1/2. Cuando haces 2 por 1/2, si haces esa cuenta, vas a ver que te da, con 2pi dividido 1/2, vas a ver que te da 4pi. Ese es el periodo, o sea, cada cuánto la función comienza a repetir su comportamiento. Tenemos la amplitud, tenemos el conjunto de imagen, tenemos el periodo, listo, terminamos con nuestra primera función, vamos a nuestra función g, que es menos 3 coseno de 2x más 2, y vamos a hacer lo mismo que hicimos con esto. Nuestra función g es menos 3 coseno de 2x más 2. Entonces, si el coseno estuviera solo, su imagen sería menos 1, 1. Entonces vamos a empezar a componer la imagen. Esto es lo que te tienes que acordar. Menos 1, 1. Ahora, como el coseno tiene adelante un menos 3 multiplicando, vamos a introducir esa multiplicación y vamos a hacer menos 3 coseno de 2x. Vamos a multiplicar por menos 3 cada uno de los extremos del intervalo. Por lo tanto, cuando multipliques por menos 3 al menos 1, te va a quedar 3. Y cuando multipliques por menos 3 al 1, te va a quedar menos 3. Que el intervalo quede correctamente escrito, recuerda que tenés que escribirlo en el número más chico a la izquierda, el número más grande a la derecha. O sea, lo ordenas. Esto es una inversión de la función. ¿Y ahora qué más tenemos que hacer? Sumarle 2 a nuestro resultado que ya tenemos. Entonces, menos 3 coseno de 2x, le vamos a sumar 2 a cada uno de los extremos y vamos a tener nuestra imagen final. Si agarras al menos 3 y le sumas 2, quedas en menos 1. Si agarras al 3 y le sumas 2, quedas en 5. Más 5. Esta sería nuestra imagen. Ya la tenemos acá. Genial. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vamos por el periodo? Para el periodo que te tenías que acordar, la fórmula para el periodo era 2pi dividido el número que acompaña a la x dentro del paréntesis o del argumento del seno. En este caso, el periodo te va a dar. Luego, la amplitud era el número que estaba delante del coseno, que en este caso es 3. Vamos por la última. La última función es menos 3 seno de 2x más 2. Entonces vamos por menos 3 seno de 2x más 2. Y entonces ahora lo que hacemos es lo mismo que venimos haciendo. El seno puede ir entre menos 1 y 1. Al multiplicarlo por menos 3, esa imagen se modifica a el intervalo menos 3, es lo mismo que nos pasó en el ejemplo anterior. Ahora tenemos que sumarle 2 a este, que queda en menos 1, y sumarle 2 a este, que queda en 5. Ahí tenemos nuestra imagen. Y el periodo de esta función sería igual que en el ejemplo anterior, sobre 2 nos da. Y ahí tenemos lo primero que nos pide. Bien, vamos a hacer ahora para saber cuál corresponde al gráfico. Lo primero que vas a analizar es cómo descentraron el gráfico para ver si subieron el gráfico 3 unidades respecto de lo normal o de la función sin modificar, o la subieron 2 unidades. Fíjate que acá tenés una línea que te marca el centro, que se llama eje de propagación en el caso de estas funciones. Fíjate que esta línea para cualquier gráfico seno o coseno debería ser el eje X porque esas funciones quedan centradas en el eje X. Sin embargo, acá lo que pasó es que está corrida para arriba 2 unidades y eso hace que una onda que tiene 3 unidades de alto, o sea, amplitud 3, quede corrida hacia arriba hasta el número 2. Por lo tanto, con esos dos datos, vos sabés que la amplitud hasta el centro del gráfico es 3. Por lo tanto, ya descartaste a esta.
y la función está corrida hacia arriba 2 unidades. Ahora tenemos que descartar una de las dos. ¿Qué vas a hacer para descartar la incorrecta? Vas a evaluar en 0 y te vas a fijar cuánto vale cada una de esas dos funciones cuando x vale 0. La que te dé menos 1 es la correcta. Fíjate que cuando evalúas el seno en 0, seno de 0 es 0, todo este término desaparece y la función debería valer 2. Por lo tanto, esto es incorrecto. En cambio, cuando evaluas esta función en 0, el coseno de 0 es 1, menos 3 más 2 da menos 1, y la función correcta es la g, que está representada en este dibujo. Bien, vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos da una función y nos pide hallar los valores de x en el intervalo 0pi, tal que la función valga menos raíz de 3 sobre 2. Bien, me voy a copiar esa función. Es 6 coseno de 2x más pi sobre 2. Entonces, me la copio acá. 6 coseno de 2x más pi sobre 2. Creo que el pi sobre 2 estaba adentro. A ver, déjame revisar. No me acuerdo si estaba adentro del argumento. Sí, 2x más pi sobre 2 adentro. O sea, así. Esperen que esta función valga menos raíz de 3 sobre 2. Entonces, lo primero que tenés que hacer en los casos de ecuaciones trigonométricas, que es lo que estamos... me copio el número 3 raíz de 2, perdón. 3 raíz de 2, o sea, un 2 y acá un 3. Decía, lo primero que tenés que hacer en el caso de ecuaciones trigonométricas es dejar solo el seno o el coseno. O sea que nuestra primera tarea es agarrar este 6 y hacerlo dividiendo dividido 6. Vas a simplificar el 3 con el 6 y vas a ver que cuando hagas esas operaciones previas, el número que aparece acá es uno de los valores de los ángulos notables. Seguramente tenés en tu tabla de valores para ángulos notables. Si no la tenés, por favor, hacémelo saber, que te comparto un posteo con todas esas tablas y con todos esos valores que necesitas. Bien, ok. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Vas a decir, si el coseno de todo esto, de todo este ángulo, tiene que valer raíz de 2 sobre 2, entonces, según mi tabla, el ángulo debería ser un ángulo cuya amplitud o abertura sea sobre 4, porque si te fijas en la tabla, ese es el valor para que el seno, para que el coseno de raíz de 2 sobre 2. Okay. Entonces, una vez que tenés determinada la amplitud o el tamaño del ángulo, lo próximo que te vas a fijar es en qué cuadrantes deberías estar para que coincida el signo. Vos sabés que el coseno de x es negativo si estás en el tercer cuadrante y en el segundo cuadrante. Por lo tanto, necesitas un ángulo con esta amplitud en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante. Entonces, lo que vas a necesitar es que el ángulo, vamos a hacer un paso previo y es recordarte que si vos querés un ángulo del segundo cuadrante, lo que necesitas es el ángulo del primer cuadrante, ubicarlo en el segundo cuadrante, y eso se hace según la fórmula para segundo cuadrante, que es pi menos la amplitud que vos querés, que en este caso es pi sobre 2. Cuando vos haces pi menos pi sobre 4, no sobre 2, perdón. Acá va un pi sobre 4 y acá va un pi sobre 4. Bien, cuando vos haces pi menos pi sobre 4, esto te da 3 pi sobre 4, que es el valor del ángulo del segundo cuadrante, cuyo coseno vale menos raíz de 2 sobre 2. Cuando vos querés un ángulo del tercer cuadrante, la cuenta que tenés que hacer siempre es hacer pi más el ángulo que vos querés. En este caso es pi sobre 4. Entonces estamos así. Cuando haces esta cuenta, pi más pi sobre 4 te da 4 y 1, 5 pi sobre 4. Y estamos así. Entonces, estos dos ángulos son ángulos cuyo valor de coseno coincide con esto. Ahora lo que te tenés que fijar es si realmente esos están dentro del intervalo que te piden. Fíjate que te piden que localices solo los que están
entre 0 y pi, o sea, en el primero y en el segundo cuadrante. ¿Ok? Entonces lo que vas a hacer ahora es decir, bueno, muy bien, todo esto que está dentro del coseno tiene que dar por resultado final 3pi sobre 4 o 5pi sobre 4 para que se verifique esta ecuación. Entonces, lo próximo es agarrar el argumento del seno o del coseno, así, igualarlo a cada uno de los valores para ver si la x resultante está en el intervalo que te damos. Entonces, en este caso vamos a tener que despejar la x. Lo primero que hacemos es pasar el pi sobre 2 para el otro lado. Entonces nos queda 3pi sobre 4 menos pi sobre 2. Ahí. Y ahora hacemos pi sobre 4 menos pi sobre 2, que es hacer 3 cuartos menos 2 cuartos, que nos da 1 cuarto. Y entonces 2x es igual a pi sobre 4. Y cuando pasas el 2 dividiendo, la x tiene que ser pi sobre 8. Entonces, pi sobre 8 es antes que pi, sí. Por lo tanto, este valor de x es solución y es una de las que necesitamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir este procedimiento, pero igualando lo que tenemos dentro del coseno, que es esta expresión, 5pi sobre 4. Sería el próximo ángulo que haría que los valores concuerden con la ecuación. Y una vez que hiciste eso, vas a volver a despejar la x. Por lo tanto, 2x es igual a 5pi sobre 4 menos 2pi sobre 4. Te escribo la cuenta para que te quede. 5pi sobre 4 menos 1pi sobre 2, que son 2pi sobre 4. Cuando haces 5 menos 2 te da 3 sobre 4. 3pi sobre 4. Y cuando dividís por 2, la x da 3pi sobre 3 octavos es más chico que 1. Entonces 3pi sobre 8 es más chico que pi y por lo tanto esta es la segunda solución y valen las dos. Cuando vos sigas buscando soluciones, el próximo ángulo que haría que esta ecuación se verifique sería el ángulo que tendría una vuelta más esta medida, porque tenés que pasarte del primer giro completo para volver a encontrar la misma condición de seno de coseno. Esto lo tengo explicado con mucho más detalle en uno de mis videos. Si realmente lo necesitas, hacémelo saber. ¿Okay? Por lo tanto, ya nos estamos pasando del intervalo que nos piden y ahí terminaron nuestras soluciones. Espero que esto te haya servido y si tenés dudas, ya sabes, me podés dejar los comentarios o podés comunicarte conmigo acá al Instagram @Cecilia_profe. Nos vemos.